En El Polizón y el Capitán, Ricardo Robbins investiga el largo viaje de los migrantes africanos que huyen, obviamente, de sus respectivos países, buscando un futuro mejor, en algún lugar que me imagino que ni ellos mismos saben a dónde va a terminar ese barco al cual se suben. Para charlar sobre el libro, estamos en comunicación telefónica con su autor, el licenciado Ricardo Robbins, licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Ricardo, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, antes que nada, gracias por atendernos, gracias por este ratito. Bueno, la verdad que hemos visto el libro, hemos consumido, digo, artículos que se han escrito sobre esto, y es un tema sumamente interesante. Vos el libro lo llamaste El Polizón y el Capitán. Contanos un poco primero de qué se trata. Bueno, mira, este es un libro que publica Editorial Marea, que en realidad es una serie de crónicas que originalmente las publicamos en rosario3.com, que es un diario digital donde yo trabajo. Tuvimos la suerte de ganar el premio Bravo, el premio García Márquez el año pasado en categoría texto, que es un premio muy importante de periodismo. Y lo que hace el libro es entrelazar dos historias reales, por supuesto. Esta es una crónica, un relato de no ficción, que mezcla un capitán rumano se lo acusa de haber encontrado jóvenes escondidos en un barco que iba desde África hasta Argentina, y en lugar de cumplir con las normas de protocolo, que son ponerlos a resguardo, da la orden de arrojarlos al mar. Cuando ese barco llega al puerto del Gran Rosario, General Lagos, como este capitán había confesado el hecho a sus superiores, interviene la justicia federal de Rosario. El barco queda anclado en el puerto acá de la región, y ahí se produce una quinta víctima, que es uno de los marineros acusados, un marinero filipino, cae al río Paraná y su cuerpo desaparece. O sea, no se sabe si se tiró, lo tiraron, fue un quinto asesinato. Y entonces ahí se inicia una causa judicial. Ese hecho del marinero rompe el pacto de silencio que se había impuesto dentro de la tripulación. Nadie quería contar nada de lo que había ocurrido, y eso permite que la causa pueda avanzar. El capitán rumano y otros quedan detenidos en Argentina. Y bueno, en menos de un año la causa se desarma, pero no porque no haya pruebas, sino por cuestiones de jurisdicción. Hay una cosa muy compleja ahí de investigar este tipo de hechos. Y bueno, cuando la causa se desarma y el capitán debe volver a Rumania en un vuelo de repatriación, en ese vuelo el capitán se muere. O sea, es un cierre así muy trágico de la historia. En paralelo a esto, que por supuesto también una denuncia, porque tiene que ver por estas condiciones de migración, de cómo se viaja, estos polizones que se esconden en un barco, como decías vos, sin saber bien a dónde van. La historia entrelaza, va contando la historia de vida de Bernardo Joseph, que es un joven que es de Tanzania, que salió hace 20 años de su país, y que él, digamos, sí sobrevivió a ese viaje como polizón. Hace 20 años que está establecido en Rosario. Bueno, se enamoró, formó una familia afro-rosarina, y un poco un referente de la migración africana en la ciudad, que viene un poco a contrapesar esta otra historia, ¿no? Porque es, si se quiere, un testimonio más esperanzador. Claro. Ricardo, ¿cómo estás? Jimena. Hola, Jimena. Vos como periodista, bueno, primero partiste de estas historias que a modo de Castilla, me imagino que las publicaste como contaste en Rosario 3, y después cómo visualizaste esto en un libro. Bueno, en realidad, yo cuando pensé la historia, Sí. creí que me parecía que no tenía que ajustarme a un formato. O sea, yo no lo pensé ni como una nota para un diario digital, ni como una crónica corta o larga, ni como un libro. Me pareció que Sí. era un trabajo para, digamos, explorar libremente, dar el tiempo y la dimensión que ameritaba, digamos, no imponerle de antemano un formato. Con lo cual, en un principio me quedó un texto demasiado largo para publicar en un diario digital, y por eso decidimos separarlo en crónicas, en distintos capítulos, pero tiene un poco la lógica de la serie, ¿no? Viste, como, no sé, una serie de Netflix o un podcast que cada capítulo, digamos, te invita a escuchar el siguiente, ¿no? No es que está dividido de forma
arbitraria o aleatoria al término de determinada cantidad de páginas. Cada capítulo en sí te va llevando al siguiente. Con lo cual, esa forma de capítulos tipo serie también funciona de la misma manera, agrupadas en un libro, ¿no? Es una unidad. Pero no es que yo pensé esto va a ser un libro, sino que le di el tiempo y la extensión que naturalmente fue demandando, porque incluso en realidad esto primero fue una historia, que era la historia de este homicidio que se investiga, de estos 4 polizones arrojados al mar, que empecé hace varios años, y cuando fui a escribir esa historia, que el juez me dio acceso al expediente, y bueno, tenía mucho dato ahí, mucho detalle, lo que ocurrió es que no sabía absolutamente nada de las 4 víctimas, es decir, estos 4 jóvenes arrojados al mar no tienen identidad, no se sabe nada de ellos, ni el nombre, ni cuáles eran sus sueños, ni por qué se subieron al barco. Entonces me parecía que un texto que venía a denunciar la crueldad y la inhumanidad con que ocurren este tipo de cosas, no lo sacaba a ellos de este lugar de fantasma, ¿no? Entonces, en ese primer intento la historia quedó inconclusa, quedó en pausa, y años después lo conocí a Bernardo acá en Rosario, y bueno, le conté lo que quería hacer, me dijo que sí, y ahí sí, al tener una historia de vida mucho más potente, en donde alguien puede contar qué es viajar como polizón, cómo se toma la decisión, cómo es ese viaje muy, muy duro de estar encerrado en algún lugar oscuro. En general tienen apenas una botellita de agua, en su caso tenía una manzana, y tratar de aguantar la mayor de cantidad de días para que el barco se aleje del puerto y no lo devuelvan a puerto. Claro. Es una aventura muy, muy peligrosa, digamos. Claro, claro. Ricardo, y en esta charla con Bernardo, ¿qué te contó él? Digo, me quedé pensando en todas estas preguntas que vos mismo recién acabas de mencionar, de por qué se suben a un barco, muchas veces, como decimos, sin saber bien hacia dónde va ese barco, porque puede ir a cualquier lugar del mundo, pero cualquier lugar seguramente sea mejor que el lugar del que vienen escapando o del que van a huir. ¿Qué te contó él de su viaje, de su vida, de su experiencia? Bueno, te podrás imaginar que él ni nadie sube a un barco, se esconde en un barco pensando quiero ir a Rosario, Argentina, Claro. a rehacer mi vida allá. En general sueñan con el primer mundo, ¿no? Con Europa, con otro tipo de vida. Hay una cosa del migrante que yo antes de hacer este trabajo no conocía o no tenía en cuenta y fui aprendiendo. En general, el migrante, o en este caso un desplazado, un refugiado, también es un emprendedor, ¿no? Hay que tomar una decisión muy, muy fuerte para irse de su casa, de su ciudad, de su país, y empezar todo de nuevo. O sea, no es solamente una condición de, en algunos casos, de extrema pobreza, en otros casos que huyen de alguna guerra civil. Además hay que tener una voluntad y cierta riqueza intelectual, o sea, no son pobres de toda pobreza, es otro tipo de personalidad. Y bueno, en el caso de Bernardo, cuando le dijeron que había llegado a Argentina, lo único que sabía era Maradona y que había cereales, y empezó a caminar sin rumbo, sin saber qué tipo de leyes eran las que había en este país, si lo podían llegar a meter preso, qué podían hacer. O sea, una gran incertidumbre de forma permanente. Desde el momento que toma la decisión hasta el momento, varios meses después, que aprende el idioma, que más o menos se establece. Es un trance realmente dificultoso. Y el motivo es, bueno, él es de Tanzania, no estaba bien económicamente y quería, digamos, un mejor destino. Primero hace una migración interna por África, o sea, él va camino a Sudáfrica. Ese viaje interno también está contado en un capítulo del libro, donde hay esas fronteras, perdón, esas fronteras ahí entre los países africanos son muy, muy difíciles y muy hostiles, como lo es también el mar, ¿no? Claro. Los estados en general usan los mares, los desiertos, las selvas, un poco para dejar morir a todos estos desplazados que nadie quiere Sí, recibir. y además, perdón, de Tanzania a Sudáfrica son varias fronteras que hay que cruzar, digo, no es que es solo una y bueno, cruzaste y ya estás. No, por eso te digo, hay esa travesía, que hay un capítulo dedicado a eso, también incluyó estar en manos de algunas mafias, de haber sido explotado laboralmente
por un productor de pomelos en un campo. Bueno, una serie de cuestiones ahí muy diversas, muy difíciles también, que no es que no pasen de este lado del mundo, pero bueno, en el caso de su travesía, esto que decía, bueno, de Tanzania a Sudáfrica hay varios países en el medio, y también estuvo en un campo de refugiados que tuvo que escaparse. Bueno, ahí hay un capítulo dedicado a eso que es, de alguna manera, una aventura que en su caso termina bien, pero muchos otros no. ¿Qué fue lo que más te impactó de su relato? Que cuando, bueno, escuchabas la historia, como que, no sé, lo que más te erizó la piel, digamos así. Mira, a mí el punto de partida es esta historia de este capitán que, en lugar de recibir a estos 4 polizones y darles camarote y comida digamos, y reportarlos en puerto destino, toma la decisión de arrojarlos al mar, porque lo primero que uno piensa es, bueno, es un crimen de racismo, ¿no? O sea, esto no hubiese pasado si los 4 polizones, en lugar de ser negros que se habían subido a un puerto africano, eran, no sé, europeos, suizos, alemanes. O sea que lo primero que uno cree que tiene que ver, hay una historia ahí de racismo, pero en realidad viendo el expediente y digamos, comparando testimonios, investigando un poco la situación, hay ahí una cosa que me parece que se extiende mucho más a este tema y que atraviesa todas las temáticas, que tiene que ver con la eficiencia, ¿no? O sea, el capitán no es que sale a matar a 4 personas, sino que la empresa estaba en una posición muy delicada económicamente, incluso debían salarios, y el costo de repatriación de cada polizón, figura en el expediente, es aproximadamente $30.000. Con lo cual, es un crimen de racismo, sí, es una violación grave a los derechos humanos, pero me parece que lo que explica toda esta cuestión, que además se va a cobrar la propia vida del capitán más adelante, es digamos, lo que algunas personas hacen o hacemos, o el sistema empuja en honor a la eficiencia económica, ¿no? Que los números cierren este tipo de cuestiones. En este caso, un caso extremo, ¿no? De crueldad absoluta, pero no me parece que sea ajeno a algunas dinámicas que ocurren en otros lugares o que uno puede pensar en su vida cotidiana. Ricardo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, invitamos obviamente a todos, ya está publicado por Editorial Marea, El Polizón y el Capitán, con esta historia y estas historias, ¿no? Que se entrecruzan entre sí, pero que tienen como denominador común esto de las personas que tratan de huir de sus respectivos países de origen sin saber muy bien hacia dónde van, pero bueno, tratando de buscar siempre un futuro mejor. Ricardo, te agradecemos, que tengas lindo día, gracias por tu tiempo. Les agradezco a ustedes por el tiempo y por la difusión. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Charlábamos con el licenciado Ricardo Robbins, autor del libro El Polizón y el Capitán.